Muy buenas a todos, chavales, soy Sofocalmurrock y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo. En el día de hoy no les voy a pedir ni me gustas. Evidentemente creo que los comentarios igual ya brillarán por su ausencia, o todo lo contrario. ¿Por qué? Voy a hacer, fijaos, siempre que empiezo, Necro regala una suscripción. Siempre que empiezo. Muchas gracias, Necro, bonito. Un besito desde aquí, desde el canal de YouTube. Estamos en Twitch ahora mismo, ¿vale? Y vamos a meternos en un berenjenal, ¿de acuerdo? Vamos a meternos en un berenjenal porque yo no soy demasiado partidario, insisto, no soy demasiado partidario, antes sí lo era, ahora cada vez ya no tanto, ya lo habrán visto en el cambio de estas últimas semanas en cuanto al contenido. No soy demasiado partidario en meterme en según qué cosas. Les voy a explicar el porqué. Esto funciona de una forma que a mí, por desgracia, no me acaba de agradar. Si yo hablo muy bien del WoW, consigo más seguidores que si yo hablo mal del WoW. Eximiendo el hecho de que a mí me guste o no el WoW. Quiero decir, aunque esto sea un canal de WoW, cuando yo hablo siguiendo la corriente de todo lo que está aconteciendo en World of Warcraft, dando noticias, aportando, ayudando, incentivando a la gente que juega al juego, recibo X cantidad de suscripciones. Y se sobreentiende que a mí me gusta el juego. Cuando yo hago una crítica del videojuego, se sobreentiende que a mí no me gusta el juego. Entonces, ¿para qué me voy a molestar a hacer una crítica de ello? Y por ende, ese triaje, pues, verse al trabajo, ¿no?, de YouTube o de Twitch, no me sale muy a cuenta. Así que voy a hacer este vídeo para dar mi opinión sobre cierta cantidad de temas que, pues la verdad es que me atormentan bastante. Y por otro lado, para intentar chafar unos cuantos mitos que corren en la comunidad, como por ejemplo que Legión es la mejor expansión, o una de las mejores expansiones, o que Legión es la hostia, ¿vale? Para que no la haya jugado, voy a contextualizar un poquito también del tema de Legión. Pero antes debemos remontarnos a lo que ha sido y lo que es World of Warcraft a día de hoy. Porque claro, World of Warcraft a día de hoy no es ni el reflejo del reflejo de lo que fue en su época. Para que os hagáis una idea, World of Warcraft salió como un título independiente, con 2 continentes enteros jugables, con un montón de zonas jugables, con un montón de razas jugables, con un montón de clases jugables, y me dirás, Sovac, pero es que ahora hay más. Ya, pero es que ahora te las van sacando, el contenido te lo van sacando con fascículos, te llaman ese contenido de expansión, pero realmente el contenido es un DLC, ¿no? Pero a lo que me refiero, que World of Warcraft, todo lo que se creó y se estrenó en 2004-2005 aquí en Europa era una auténtica barbaridad para la época, y era precisamente la definición perfecta, absoluta, de un género que por aquellas sí que teníamos videojuegos como por ejemplo el famoso RuneScape, pero un género que no estaba muy explorado, y es el MMORPG. World of Warcraft trajo el MMORPG y se lo hizo suyo. Aunque ya había muchas compañías que hacían MMORPGs, World of Warcraft literalmente se convirtió en la capital de los MMORPGs. Era mejor, era peor, eso debate aparte, pero era el más importante, porque en esta vida, damas y caballeros, se dice que el ser mejor o peor que otro es de pedantes, pero lo verdaderamente relevante es ser el más importante, válgame la redundancia. Ser el más importante siempre es lo que hace que perdures en el tiempo. No tanto la calidad, sino la importancia que tienes cuando has pasado por esta vida. En cualquier ámbito, lo pueden extrapolar en sus trabajos, lo pueden extrapolar en sus estudios, lo pueden extrapolar en donde quieran. Y World of Warcraft vino y la verdad es que afianzó unas bases cualitativas y un cambio de paradigma que nunca se había visto. Sobre todo por el hacer de que los gráficos eran en 3D y era un MMORPG. Por aquellas, la industria online estaba al alza, pero nadie estaba tocando las teclas correctas como para que tantos jugadores interactuaran a la vez sin que nada se rompiera. Los ordenadores tampoco eran la gran puta hostia. Y Blizzard Entertainment logró todo ello después de una franquicia tan exitosa y después de ser precisamente famosos por los RTS. Es decir, Blizzard Entertainment se arriesgó mucho al cambiar su RTS, que es un Real Time Strategy, por un MMORPG, y además ese MMORPG llevaba un currazo detrás de la hostia, que se convirtió literalmente en el videojuego más jugado del mundo durante varios años consecutivos. Insisto, World of Warcraft se convirtió en el videojuego
más jugado en el mundo durante varios años consecutivos. Luego se convirtió en el videojuego, no en el videojuego más jugado en el mundo, pero se convirtió en el videojuego online más jugado en el mundo. Es decir, durante 2 años tuvo el título de juego más jugado en el mundo y el título de juego online más jugado en el mundo. Y luego se le retiró el título de juego más jugado en el mundo para convertirse en el videojuego online más jugado en el mundo. Pero aún así tuvo un reinado amplio de ser el campeón indiscutido de uno de los videojuegos online o totalitario más jugado en el planeta Tierra. Y eso es un mérito que muchos de los jugadores nuevos o muchos de los antiguos jugadores de WoW no acaban de entender. Y por eso, por mucho que hayas jugado WoW o por mucho que hayas pasado toda tu vida fumando porros, cuando le preguntas a un muchacho de 26 años, ¿Do you know what is World of Warcraft? Te va a decir, yes, I know. Y luego lo podrá jugar o no lo podrá jugar. Y si le preguntas a alguien de por aquí Españita, pues también. Evidentemente ya a generaciones más chiquitas, pues no. Pero vamos a desglosar todo esto, ¿vale? Vamos a desglosar lo que significa RPG, lo que significa MMORPG. MMORPG lleva, para empezar, las siglas MMO. Y son unas siglas que son importantísimas para entender de qué va el género. MMO significa masivo, multijugador, online. Se entendía por aquel entonces que un juego multijugador era, por ejemplo, el FIFA o el Pro Evolution o el Tekken. Es decir, 2 jugadores que, pues, se metían un par de toñas o hacían un partido. Como mucho, a lo sumo, había 4 jugadores como en el Mario Party o en el Mario Kart, o 6 jugadores u 8 jugadores, pero eso no era masivo, no se consideraba el término masivo. Por ende, y regla de 3, World of Warcraft incorporó, pues, el masivo en lo 3D y además en un mundo fantástico increíble que tenía incluso paralelismos con El Señor de los Anillos, que por aquellas, acuérdense que las películas del Señor de los Anillos son de los inicios del 2000, con lo cual son anteriores a la saga de Warcraft. Y El Señor de los Anillos tardó en sacar su propio MMORPG, siendo un MMORPG fallido, entre comillas, en comparación al exitazo que tuvo World of Warcraft. Así que se pueden hacer una idea de lo que por aquella se consideraba multijugador y lo que World of Warcraft estableció como multijugador. Y todos los Massive Multiplayer Online Role-Playing Games se estaban viendo a unos gráficos bastante inferiores y bastante diferentes, como les estaba hablando del RuneScape o algunos otros que habían venido para la época, que también tenían gráficos 3D, pero que no eran tan transgresores como World of Warcraft. Además de World of Warcraft, decirte, por aquellas, que si era raro que la gente jugara a ordenador, porque la gran mayoría de la gente jugaba a consolas, de la gente que jugaba a videojuegos jugaba a consolas, te ponía una suscripción mensual. Quiero decir, era algo bastante agresivo para la época y aún así vendía muchísimo. Así que entendemos perfectamente y ubicamos que el masivo multijugador online por la época tenía sentido. A día de hoy, que se le llame a World of Warcraft MMORPG, no tiene tanto sentido, y lo digo así entre comillados, porque tenemos juegos de supervivencia, como por ejemplo es el Rust, que tiene servidores de 600 jugadores. O tenemos videojuegos de tiros, que en un servidor pueden entrar 100 personas. Y 100 personas te pueden parecer a ti muy pocas en comparación a las personas que pueden estar conectadas en un servidor de WoW a la vez, o en un servidor de X juego a la vez. Pero sin embargo, por aquel tiempo, 100 personas ya se consideraba masivo también. Entonces ya les cuento. MMO, las primeras siglas hacen alusión a todo ese organigrama de jugadores que podían mantenerse en línea a la vez, que a día de hoy sigue siendo pues uno de los atractivos principales del juego. Pero es que después de todo ello tenemos algo excesivamente relevante que mencionar, y es el hecho de que tenemos las siglas, una R de Roma, una P de Pamplona y una G de Gerona. RPG. ¿Qué significan las siglas RPG, Sufak, que preceden a MMO? Role Playing Games. Y el Role Playing Games es fundamental que entiendan este concepto, porque es el motivo por el cual el MMO cobra un sentido extraordinario y traspasa fronteras. El Role Playing Games, los juegos de rol, venían de los juegos de rol de mesa, de los cuales un Game Master, que se le llamaba, era el que daba las órdenes y tú te enfrentabas a... bueno, adquirías el rol de un personaje, es decir, te ponías en las pieles de un personaje ficticio y ese personaje ficticio adquiría, como por así decirlo, tu mente, tu cabeza. Y tú, mediante
tu cabeza, que estaba proyectada en ese personaje imaginario en un juego de mesa, hacías ciertas acciones que evidentemente iban variando y cambiando, y por eso los juegos de rol de mesa son tan divertidos, porque había otra cabeza que era el medio, es decir, que era la mazmorra, que eran los bichos, que eran los jefes finales, que era quien pensaba y desarrollaba todos los acontecimientos, reglados normalmente por un libro, que era el libro del Grand Master, para poder hacer la aventura para tus aventureros jugadores. Así que encontrábamos en los juegos de rol, pues un GM que había hecho pues el mapeado y la aventura que iban a trazar sus aventureros, y por otro lado había varios jugadores que se sentaban alrededor de la mesa con unos dados para poder acertar o desacertar las aprobaciones o las negaciones del GM, que jugaban alrededor del mundo que había construido el GM. Sin embargo, en el RPG online o en el RPG de los videojuegos, el factor de que haya un gran maestro, es decir, una mente pensante que vaya variando el mundo en función e imagen y semejanza suya y de los jugadores, desaparece. Es decir, esa figura de una mente que nos lo va controlando todo desaparece. ¿Cuáles son los primeros RPGs que verdaderamente tienen impacto? Porque esto es muy relevante. Pues por ejemplo, Final Fantasy. Final Fantasy es uno de los RPGs que suelen tener más impacto y que suelen ser de los primeros videojuegos los cuales se acentuó muchísimo el hecho de que verdaderamente era un juego de role-playing games. Pero aquí podrían entrar varios factores a luchar en contra de susodicho argumento. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos una película, nosotros estamos viendo la acción de los personajes desde fuera, y comparo la película con los videojuegos porque ambos son audiovisuales. Y antes hemos mencionado El Señor de los Anillos. Pero aquí debemos cambiar la perspectiva y el medio. ¿Qué significa la perspectiva y el medio? Insisto, nosotros vemos El Señor de los Anillos en una pantalla, ¿vale? Este sería el medio, y la perspectiva es que nosotros estamos viendo El Señor de los Anillos fuera de esa pantalla. Y me dirás, pero en los videojuegos pasa lo mismo, porque en los videojuegos yo estoy mirando una pantalla. Vale, pero tu perspectiva no es mirar acerca de lo que hacen unos personajes que no están a tu control. El videojuego es el medio el cual te permite entrar a la mente del personaje. En este caso hay videojuegos que te permiten literalmente ser la mente del personaje, y otros videojuegos que lo único que te permiten, que son lineales, lo único que te permiten es controlar el personaje, pero no vas a poder ser su mente. Es decir, los juegos de rol podrían ser literalmente todos los videojuegos, desde Super Mario hasta Prince of Persia, porque nosotros entramos en la mente del muñeco, ya que podemos saltar y explorar el mundo porque es un juego de plataformas o un juego de saltos. Y por el otro lado tenemos los juegos que eran más transgresores en ese aspecto, porque no solo podíamos controlar el personaje, sino también podíamos controlar las acciones que iba a realizar ese personaje y cómo ese personaje iba a enfrentarse a esos mundos fantásticos, porque normalmente los role-playing games iban atados a los mundos fantásticos. En este caso, en Final Fantasy, por ejemplo, el ejemplo que les estaba sugiriendo, o inclusive el mismísimo Pokémon, nosotros tomamos el mando de la mente del personaje y por ende podemos saber cuántas pociones queremos llevar, podemos preparar a nuestro explorador, que será muy diferente el explorador, pero muy diferente el explorador de la partida de otro jugador, porque, insisto, nosotros no somos sus piernas y sus brazos, no. El juego de rol se centra muchísimo más en lo que podemos llegar a ser dentro de un muñeco en cuestión, con lo que nosotros vamos consiguiendo y con las decisiones que nuestra cabeza va tomando acerca de esos píxeles, ¿no? En este caso ya les digo, pues cada vez la transfusión entre mente humana y mente virtual acaba siendo una simbiosis increíble si el RPG está bien pensado. Por ejemplo, el Final Fantasy VII, famosísimo por esa simbiosis que prácticamente te creías el personaje y que tú te lo hacías a tu imagen y semejanza, aunque a términos de equipo o a términos de cómo lucían unos ropajes que otros era bastante diferente, pero tenemos ya los ejemplos de, por ejemplo, World of Warcraft, el original, que nuestro personaje lucía muy diferente a los otros personajes, ya no solo, perdonen, por el número de pociones, sino porque también la apariencia era diferente, etcétera, etcétera. Entonces quiero que entiendan muy bien lo que es el concepto RPG y que hay muchos videojuegos que verdaderamente son RPGs, como uno de los grandes autos más famosos de la historia llamado
Grand Theft Auto San Andreas, el cual nuestro personaje pues tenía que comer y cuando comía engordaba, también en función de las armas que llevábamos hacíamos X daño o Y daño, podíamos prácticamente pasarnos el juego sin molestar a la policía y ser muy legales, o pasarnos el juego en modo pues, full destrucción. ¿Es Grand Theft Auto un juego RPG? Negativo, el San Andreas sobre todo. Es un Grand Theft Auto, un juego de acción, aventura y por supuesto que como subgénero se le pone a poner RPG, sí. Y como Grand Theft Auto podemos irnos al Red Dead Redemption, nos podemos ir al Red Dead Redemption 2, nos podemos ir incluso al Grand Theft Auto 3, que es el primero que es 3D, y nos podemos ir inclusive al Grand Theft Auto 5 y el futuro Grand Theft Auto 6. Aunque las líneas narrativas y el personaje ya esté construido, la simbiosis y la versatilidad que podemos adquirir utilizando ese personaje ya transgrede lo estipulado que sería fuera de RPG, es decir, fuera de un juego de rol, de un juego donde nosotros adquirimos un rol en concreto, ¿no? Y ahora aquí les quiero poner una susodicha, un problema, digamos, una entredicha que hay entre muchos, y es que muchísima gente piensa que a día de hoy la gente ya no está por este tipo de historias, es decir, que hacer un juego más RPG no te asegura éxito, porque a las personas de 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15 años, es decir, a la gente joven, no les atrae en absoluto el rol. Lo que les atrae en todo caso serán, pues yo que sé, partidas de Minecraft, que por cierto es rol, me explico, la gente tiene como una concepción de que la gente joven no se sentirían atractivos por un World of Warcraft bien estipulado, un World of Warcraft como el del 2004 o el 2005. ¿Por qué en 2004 y en 2005, 2006, 2007 World of Warcraft fue tan jugado y a día de hoy es un juego que ha pasado más a la penumbra? No es tanto por el apartado gráfico, sino es tanto por el apartado que plantea. Que el apartado gráfico también tiene mucho que ver porque lo primero que miramos a la hora de fijarnos en un videojuego, pues es lo típico, ¿no? El sentido más desarrollado del ser humano es la vista. Así que si algo no te entra por la vista, tengas 13 o 45 años, no te va a entrar nunca, ¿vale? Pero a donde quería llegar es que evidentemente que si Blizzard Entertainment hiciera sus productos según el reglamento que ellos mismos escribieron en el susodicho 2004 cuando se estrenó, muchísimas personas e infantes estarían extremadamente interesados, y adolescentes sobre todo, en jugar a su juego. Y a día de hoy, sin embargo, World of Warcraft se normaliza como si fuera un juego de gente adulta. Cuando no es así, es de gente adulta, no porque plantee un mecanismo de juego adulto, sino porque al final los que nos hemos ido quedando hemos sido los de siempre. Y los de siempre hemos tenido pues amigos de más o menos nuestras edades. Y esos amigos son los nuevos jugadores de WoW. Y algún streamer de vez en cuando los saca a pasear. Y como tu streamer es tu amigo, pues al final acabas jugando, pero no le acaba llegando a las manos de a ningún muchacho o a ningún jugador de 20 años World of Warcraft sin ser influenciado por absolutamente nada. Es decir, sería muy raro que un niño entrara en una tienda y cogiera un niño, me refiero a un chaval de 17 años, y adquirieron una copia de World of Warcraft por su propio pie. Insisto, sin haber sido influenciado por absolutamente nada, que antes sí pasaba. Y aquí es donde viene la cuestión, la cual les quería mencionar, y es el hecho de que la gente se cree que el rol es algo que existe de ahora, y es mentira. El rol es una de las cosas más instintivas del ser humano. Es decir, en la prehistoria el rol era indispensable. Y muchos de que han tenido entrevistas de trabajo, sobre todo entrevistas de trabajo cara al público, sabrán perfectamente de preguntas de casos hipotéticos. Es decir, imagínate que usted está haciendo una entrevista de trabajo y el entrevistado le dice: en caso de que el cliente le diga X, ¿usted qué diría? O figúrese que usted es una clienta que tiene tanta cantidad de dinero, ¿qué respondería si yo le hago esta pregunta? Cuando están haciendo este tipo de ejercicios en entrevistas de trabajo, o cuando están haciendo este tipo de ejercicios en problemas matemáticos, o cuando están haciendo este tipo de ejercicios cuando vuestro profesor de filosofía o otros mentores de otras disciplinas que no tienen por qué estar atadas al ámbito estudiantil, alguien les sugiere esas índole de preguntas, es precisamente un juego de rol. De hecho, el rol es muy utilizado para este tipo de cosas. Si nos vamos a otros índoles, y si quieren irse inclusive a la prehistoria, en la prehistoria el abuelo te contaba pues cómo había hace 2 años cazado a un impresionante dientes de sable.
Y te lo contaba pues haciendo una representación teatral. Y tú esa representación teatral se le querías contar igual a tus hijos o se lo querías contar al de la otra tribu. Y evidentemente esa interpretación viene a través de adoptar un papel que no era el suyo. Es decir, yo escuchaba de mi padre, que era el anciano de la tribu, cómo había cazado un dientes de sable y utilizaba la interpretación y por ende, o al utilizar la interpretación, adoptaba el rol de mi padre, del anciano de la otra tribu, para contarles a las otras tribus cómo se cazaba un dientes de sable. Así que quiero que entiendan lo importante que es la escenografía en cuanto a la interpretación que viene del susodicho rol, de adquirir esa síntesis con las mentes, experiencias y vivencias de otras personas para extrapolarlo a tu propio ser y hacer un ser mejor, diferente, más experimentado o más conocedor para poder enfrentarte a cualquier tipo de desafío o desafío nuevo. Por eso en World of Warcraft es muy importante el boca a boca, por eso en World of Warcraft es muy importante hacerle caso a jugadores experimentados, por eso en World of Warcraft es muy importante verse guías y fuera de World of Warcraft en otros videojuegos también, porque el ser humano funcionamos muchísimo de forma completamente instintiva utilizando ese juegos de rol. ¿Vale? Y aquí, digamos que acaba el preludio, pero es importantísimo el preludio, el prólogo, disculpen, es importantísimo que se queden con estas ideas que precisamente son lo que alzaron World of Warcraft Classic a donde estaba, porque dense cuenta, masivo, multijugador, online, role, playing, games, lo tenía todo, es decir, tenía rol intenso, tenía jugadores que formaban parte de sus dichos roles, se los creían y los llevaban a cabo, y además, damas y caballeros, nos olvidamos de un punto importantísimo, que en el cine lo veíamos reflejado, pero aquí nosotros estamos dentro de las grandes ciudades, estamos copando infinidad de hectáreas de bosques fantásticos donde se esconden infinidad de criaturas. Así que súmale a toda esa ecuación que estamos dentro de un mundo vivo en el cual en videojuegos como GTA o videojuegos como Cyberpunk, los diseñadores o desarrolladores de esos videojuegos programan NPCs, que son personajes controlados por la inteligencia artificial del motor, para ambientar y creernos que verdaderamente estamos en una ciudad, porque una ciudad sin ningún tipo de persona que la habite, pues quedaría muy falso, y aún así, en esos videojuegos conseguimos, incluso en el Cyberpunk, que la inteligencia artificial no es muy lista, consiguen los desarrolladores creernos que verdaderamente esos son personas. Vale, pues ahora imagínate, borra todas las personas que copan las calles de Cyberpunk, que copan las calles de Grand Theft Auto y conviértelas en jugadores, en mentes pensantes. Y eso es lo que realmente es World of Warcraft. World of Warcraft, el original, 2004-2005, andabas por Ventormenta y las personas que te cruzabas no eran NPCs, eran personas al uso, eran mentes pensantes que como tú estaban adquiriendo un rol diferente. Y me dirás, Ufa, ¿por qué me estás contando todo esto si esto ya lo sé? Pues que precisamente uno de los atractivos que tenía el mundo de Warcraft era que el jugador que te estabas cruzando igual llevaba más horas jugadas que tú, pero tenía menos nivel porque había tenido menos suerte o porque se había dedicado a hacer otras actividades. Había otro jugador que quizás había jugado demasiado y era un nivel súper elevado y estaba muy equipado. Pero había un jugador que había jugado un poquito menos de horas que él, pero había tenido más suerte. Y por ende se formaban y se formó de forma involuntaria y se sigue formando a día de hoy, cada vez menos, pero sí en clasiquera se siguen formando escalinatas sociales, es decir, el escalón social de toda la vida, clase baja, clase media, clase alta en cuanto a jugadores. Hay algunos que han llegado a ser clase alta por pura suerte, hay otros que intentan ser clase alta constantemente pero no pueden, se quedan en clase media, ya sea por nivel de habilidad, ya sea porque no les ha tocado el objeto, ya sea porque no tienen dinero porque tienen una mala gestión de oro y no saben vender o utilizar sus profesiones correctamente y por ende tardan muchísimo más a llegar a esa clase alta, ya sea que son clase baja porque nunca son capaces de acabar de subir de nivel y siempre acaban transcurriendo a mimetizar su mente en otro personaje diferente, etcétera, etcétera. Con lo cual ya están viendo que World of Warcraft lo que verdaderamente era, y por eso mucha gente dice, queremos que el juego sea mucho más MMORPG, porque quieren que el juego vuelva a ser ese juego de rol
que tenía incluso escalinatas sociales. Que es una barbaridad lo que se llegó a crear. A día de hoy han salido títulos que evidentemente sugerían exactamente lo mismo. Esa variedad, a la aleatoriedad, incluso cosas remotas que existían por todos los lados, que hacían del MMORPG un verdadero MMORPG. Y mucha gente se alegra cuando el otro día en la BlizzCon anunciaron The War Within y te dijeron que no, ahora se van a fijar más en la faceta de mundo y que tú por ir a conseguir monturas e ir a conseguir apariencias, pues ibas a conseguir una recompensa semanal, ¿no? Se iba a introducir en el cofre de recompensa semanal. Y mucha gente aplaudió, pero eso realmente no es enfatizar el mundo abierto. Porque el mundo abierto, en World of Warcraft, como ya he dicho, de forma natural, de forma subyacente, ya era un mundo abierto completamente activo y atractivo. Y, insisto, biológicamente natural para el ser humano. Sin embargo, ahora lo que están haciendo es ponerte un parche en las cagadas que han hecho. Y intentarte revender el mundo abierto como ahora tienes una pestaña de mundo. Y ahora te podrás encontrar a personas por el mundo que estarán intentando hacer este tipo de actividades, pero que evidentemente pierde el fuelle y el punch que tenía World of Warcraft. ¿Y dónde cabe Legión en todo esto, Sufak? Porque me has dicho que me ibas a hablar de Legión. ¿Y dónde caben todas estas cosas? ¿Y dónde empieza a destruirse WoW? WoW empieza a destruirse, y esta idea tan conmovedora que les he explicado al principio empieza a destruirse en el momento en el que World of Warcraft anuncia su segunda expansión. ¿Por qué? Porque la primera expansión todo el mundo la comprábamos. La primera expansión era lo siguiente: World of Warcraft, en este caso la compañía Blizzard Entertainment, te ofrecía la posibilidad de viajar a las Outlands, o conocidas como Terrayende. ¿Eso qué era? Significaba que el mapa de WoW era expandido con un continente nuevo, y en ese continente nuevo tú podías subir más de nivel y en consecuencia en ese continente nuevo podías desarrollar más cosas. Por aquellas que Terrayende, y podría continuar el arco narrativo del juego también, ¿no? Por aquellas Terrayende fue aceptada y fue comprada como una expansión decente. Pero aquí es donde vino el problema, damas y caballeros, porque verdaderamente eso sí se podría haber mencionado como expansión si hubiera sido, pues, literalmente algo, un contenido expandido. Pero nos dimos cuenta a la salida de la segunda expansión que realmente no era una expansión lo que nos estaban vendiendo, eran DLCs. Porque cuando nos sacaron la famosa, poderosa y magnífica Guard of the Lich King, nos enviaron a otro continente. Es decir, todo el mundo que habían desarrollado y que estaba cohesionado y que en 2019 volvió a revivir y la gente pudo sentir de nuevo lo que es un MMORPG, todo ese mundo fantástico, nos dimos cuenta, ya haría unos años, en 2009, 2010 creo que salió Guard of the Lich King, quedó como un simple continente. Un continente donde residían el 95% de los jugadores, porque los jugadores restantes estaban en Terrayende acabando de levear, o en consecuencia los continentes antiguos acabando de levear, porque ya el leveo ya no era importante. Cosa, lo que les digo, las escalinatas sociales se iban diluyendo, quedando solo la clase baja y la clase alta, y esas clase alta y clase baja solo formaban de lo que se le llamaba el nivel 70 o en su defecto el nivel 80. Es decir, ya se empezó a recortar y a formar una fórmula que empezaría a degradar el género MMORPG hasta llegar a días que el videojuego tuvo bajones impresionantes. Para que se hagan una idea, disculpen, en 2004-2005, por aquellas, el juego tenía 5 millones de jugadores. Que no tenía ordenador probablemente ni tu hermana ni tu prima. Y ahora tu hermana y tu prima tienen un ordenador, o mínimo un teléfono que se mueve como un ordenador. A fecha de hoy no llegamos a los 4 millones, a los 5 millones, disculpan, a la misma cifra, no somos incapaces de llegar a la misma cifra. Si no contabilizamos la gente que juega Classic también. A día de hoy hay unos 5 o 6 millones de personas jugando a WoW, que es exactamente la misma cifra de antes. Y si le restamos la gente que está dividida porque está jugando a WoWs de versiones diferentes o a WoWs piratas, nos quedamos con un bruto de 4 millones cortos.
4 millones cortos de jugadores jugando World of Warcraft en 2023, cuando en 2005 les estoy diciendo que había el mismo número de jugadores, siendo el pico de World of Warcraft casi alcanzando los 15-20 millones en muchas ocasiones. 15-20 millones. Compáralo con los 5, que tenemos la misma cifra de el 2004 o 2005-2006. Impresionante los números. Creo que la historia habla por sí sola. No hace falta reexplicar todo lo que he explicado al principio para que se hagan una idea del por qué verdaderamente iba perdiendo jugadores el juego. No era porque la nueva expansión no trajera nuevas monturas, no era porque la nueva expansión no fuera tan atractiva, no era porque han incluido una mecánica que me importa un pito, no es nada de eso, damas y caballeros. Las mecánicas nuevas o todo ese tipo de adornos que intentan hacer que las expansiones brillen como lo que no son, no es precisamente lo que mata a los videojuegos. Transformar el DH o sacar una nueva clase o hacer esto o cambiar el sistema de mazmorras o cambiar el sistema de raids o agregar un nuevo continente no es precisamente lo que hace que World of Warcraft deje de ser un MMORPG. Lo que hace que World of Warcraft deje de ser un MMORPG es ese sistema impatronal. Y cuando digo impatronal es sumamente patronal, que lo hace involucionar cada vez más, que lo despega completamente de su raíz. Ese es el verdadero problema de la carencia de jugadores de World of Warcraft y que muchos a día de hoy se plantean si volver o no volver. Ese es un problemón. Y bueno, cuando salió LK, como les estaba comentando, posteriormente salió Cataclismo. La primera expansión que tuvo la modestia de intentar hacer que los jugadores volvieran a los continentes antiguos. Con también el desacierto que al final todo el mundo se centraba en las mismas zonas y verdaderamente todo el contenido que nos habían vendido anteriormente pues no valía para nada. ¿Qué estábamos empezando a sentir? Descohesión. No había ningún tipo de mundo. El mundo estaba dividido. Había un planeta que hacía tiempo que no visitábamos que se llamaba Terrayende. Había otra zona que también lo podemos llamar como otro planeta que antes visitábamos que se llamaba Rasga Norte, y ahora nos encontrábamos otra vez en Kalindor y Reinos del Este, y sin embargo no se sentía nada cohesionado, ni cohesionado con los 8 años o 6 años de experiencia que tenía el videojuego. Creo que tenía 6 cuando salió Cataclismo, 8 cuando finalizó. 8 años de experiencia, 8 años de un solo videojuego, y no fueron capaces de cohesionar absolutamente nada. Y en un mundo vivo, en el cual tienen que coparlo personas, esos NPCs que componen Grand Theft Auto, dejaron de tener sentido. Ya no eran ciudades. Ya era un hacer por hacer. ¿Qué pasó, damas y caballeros? Que evidentemente Blizzard Entertainment ya estaba bajando en cuanto a ventas y en cuanto a pico de jugadores. Posteriormente, cuando se anunció Mist of Pandaria, pues más de lo mismo, porque la campaña de Pandaria no agradaba nada el hecho de poderlo confundir con Kung Fu Panda, porque por aquellas había salido la película. Y la temática de los pandas no incitaban a esa madurez instintiva de que tu mente formara parte de un mundo grande y real. Y por eso Mist of Pandaria, aunque fue una expansión soberbia en cuanto a la idea de que tenemos como expansión, es decir, en cuanto a la idea de DLC, fue uno de los mejores DLCs, porque expandir no expandió nada, pero fue una de las mayores ideas de DLCs, no solucionó lo que ya había aplastado a la misma Blizzard Entertainment hace tiempo, es decir, el género RPG. Vale, pero el género MMORPG ya está fuera. Es decir, el MMO, el Massive Online Multiplayer Online, el que te digo que hacía las escalinatas sociales, el que te digo que te hace sentirte vivo no solo en un momento, en un preciso lugar, sino de forma constante, cohesionado, con dos continentes, dos facciones enfrentadas, razas, clases, ya se había perdido. Era simple y llanamente un lugar donde pasar el tiempo dentro de esa idea que nosotros teníamos ya como preconcebida y que iba madurando de una forma inmadura, válgame la redundancia, o sea, válgame la incomprensión de dichos términos, ¿no? Pero eso es lo que empezó a infectar todo. ¿Qué pasó, damas y caballeros? Que evidentemente Blizzard Entertainment es muchas cosas, pero estúpida no es. Así que quisieron recuperar la idea de World of Warcraft. Sí. Blizzard Entertainment intentó de forma fallida recuperar esa idea que les estoy mencionando y que le he hecho tanto hincapié al inicio de este vídeo.
la idea de que World of Warcraft fuera un MMORPG de nuevo y que mantuviera las bases de ese MMORPG de nuevo. Por tanto y demás, anunciaron una expansión que ya iba más atada a los tiempos actuales, es decir, iban a hacer un rework gráfico, iban a cortar árboles de talentos de las habilidades de los personajes. ¿Por qué? Insistimos, lo primero que nos entra a cualquier persona es la vista. Si el juego luce mejor, habrá más gente que se fijará en el juego. Warlords of Draenor incorporó una mejora gráfica tanto a los personajes como a la gran mayoría de territorios nuevos de Warlords of Draenor. Warlords of Draenor también incorporó una mecánica antigua que había despersonalizado muchísimo el juego de World of Warcraft. ¿Qué mecánica antigua tenía un sello el cual permitía a los jugadores interactuar de una forma muchísimo más sana? El hecho de que las monturas de World of Warcraft original no eran voladoras. Porque en el momento en el que todo el mundo puede volar por sus anchas, aunque la idea era maravillosa y muy atractiva cuando se anunció en The Burning Crusade, es una idea que aleja a los jugadores a interactuar entre ellos. Por tanto y demás, en Warlords of Draenor no solo mejoraron el apartado visible para que mucha más gente se sintiera atraída por el producto, sino que también añadieron la posibilidad de que los jugadores volvieran a ir solo con monturas terrestres. Y me dirás, Sufak, eso no es así, porque en Warlords of Draenor pusieron un logro el cual te permitía volar. Y te diré, ay amigo mío, qué inocente eres. En Warlords of Draenor, si estabas jugando la expansión y estabas pendiente de los foros y de las noticias y por ende de las entrevistas que hacían con los desarrolladores, veréis citado textualmente que los desarrolladores de Warlords of Draenor se negaban y no tenían ningún tipo de intención de hacer regresar las monturas voladoras. Posteriormente la comunidad se quejó tanto y lloró tanto por ello que incorporaron el logro del abrecaminos, que no sé si sabéis qué logro es, pero espero que si estáis viendo este vídeo nunca jamás hayáis completado un logro del abrecaminos, porque menuda mierda de logro, que te permitía volar por Warlords of Draenor. Pero claro, es que ya tenías a la gente maleducada, la gente ya estaba maleducada en cuanto al género me refiero. Y además el producto de Warlords of Draenor no era lo suficientemente sólido, en comparación a World of Warcraft Classic, como para que la gente no quisiera volar. No tenía sentido que un producto que ya era el DLC de un DLC, 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 pretendiera, aun con los gráficos mejorados, aun con intentar hacer que los jugadores interactuaran más entre ellos, que la comunidad y la mente de la comunidad cambiara. ¿Por qué? Porque, hablando claro y pronto, amigo, Warlords of Draenor era una puta mierda de expansión o de DLC en comparación tanto a los DLCs anteriores como al juego original. Por tanto y demás, las personas les daba igual que les pusieras más cohesión entre jugadores y que ahora todo el mundo tenía que ir con montura terrestre otra vez. No, querían una excusa, querían un objetivo para poder disfrutar de esas monturas que tanto les había costado conseguir en Mist of Pandaria, tanto les había costado conseguir en Cataclismo, tanto les había costado conseguir en LK, The Burning Crusade, etcétera, etcétera. Esas monturas voladoras las querían reoptimizar y las querían llevar a cabo. Y las querían disfrutar en Warlords of Draenor. Pero acuérdense que Warlords of Draenor salió sin la premisa de que los jugadores volvieron ahí. Así que ya están viendo la gravedad del problema que tenía Blizzard Entertainment por aquel entonces. Ellos querían reconstruir el videojuego, pero su producto era nefasto. Y no solo era tan nefasto, o sea, se dieron cuenta precisamente de que era nefasto porque los jugadores les pedían precisamente por lo que los susodichos jugadores no necesitaban, porque su juego era incapaz de dárselo. Porque Warlords of Draenor no era, ni le llegaba, ni aunque quisieran reformular el videojuego desde cero, a el origen y la idea del MMORPG que planteó World of Warcraft. Así que ya están viendo la gravedad de la situación. El DLC o la expansión que quiso volver a cohesionar todo el género de MMORPG que tanto les he intentado explicar al inicio del vídeo, se convirtió en una idea fallida y se convirtió en una expansión que al final no pudo ni sacar el contenido que debiera sacar.
por X motivos o por Y. Y una de las expansiones más carentes de contenido en general. Si se dan cuenta, en Battle for Azeroth, en Warlords of Draenor, también encontramos mecánicas como Edge Run, es decir, muchos jugadores interactuando con otros jugadores, incentivando el sistema de batallas. Si miran Warlords of Draenor con ojo avizor, se darán cuenta de que Blizzard Entertainment verdaderamente volvió a intentar crear un World of Warcraft. Por tanto y demás, Warlords of Draenor se puede considerar a día de hoy de forma no oficial como World of Warcraft 2, pero sumamente fallido. Y ya no hablemos de las mecánicas de fortaleza ni mecánicas semejantes. No querremos entrar en este tema. Pero ahora, monseñores, viene la venganza de Blizzard Entertainment, porque si bien es cierto que Blizzard Entertainment ya había cometido el error de crear una semilla en el cerebro de cada uno de los jugadores, los cuales ya no querían entenderse más con el género MMORPG porque no confiaban en él de forma subconsciente, evidentemente. Ningún jugador de WoW por aquellas confiaba ni se acordaba de lo que era un MMORPG en Warlords of Draenor. Nadie era consciente de lo que era un MMORPG en Warlords of Draenor, ya nadie se acordaba, porque no había ningún título MMORPG también con gráficos 3D que les hubiera podido hacer entrar en razón. Como mucho Guild Wars y se quedaba corto. Como mucho un Warhammer Online lo intentó y se quedó corto. Como mucho el Señor de los Anillos Online y se quedó muy corto porque el conflicto entre algunas cosas... El conflicto PvP, por ejemplo, no existía y es un conflicto muy importante para las sociedades del jugador contra jugador. Y insisto, los MMORPGs deben crear sociedades. Y aquí, amigos, Blizzard Entertainment dijo, sí, nuestros jugadores no tienen ni puta idea de lo que quieren y dicen que este producto es una mierda. Tienen razón, este producto es una mierda. Blizzard Entertainment hizo caso a la comunidad. Pero Blizzard Entertainment no les dijo a la comunidad, oye, tíos, vamos a hacer unos cambios. Y en vez de intentar retomar World of Warcraft, pero adaptado a los tiempos de hoy, vamos a daros precisamente lo que queréis. A los jugadores viejos, no a los jugadores nuevos. Con la excusa de vamos a adaptarnos a nuestros tiempos. Y Blizzard Entertainment cometió el error de sacar Legión. Y me dirás, Sufa, ¿qué dices? Legión es impresionante. Legión tiene como solución a todos estos problemas. Y la focalización principal de la expansión no es una opinión. Lo pueden consultar tanto en Post Azules como en entrevistas directas a productor y director del videojuego de Legión, que la principal función de Legión era enfatizar, priorizar, acentuar, subrayar el single player. Sí, señor. Aquí es cuando el RPG, en este caso el MMORPG, lo matas por completo. Se acabó el MMORPG. Legión empezó a programarse con la idea de que tenía que enfatizar las mecánicas single player. Por tanto y demás, ahora les cuadrarán muchas cosas de Legión. Que me dirán, Sufak, Legión es una muy buena expansión. Legión es una expansión en la cual el 60% de tu divertimiento fue solo. Hiciste las misiones del arma artefacto solo. Te metiste en Argus parches después solo. Y los mecanismos de tu personaje empezaron a tener más coherencia porque estaban pensados a que los jugaras solo. Es decir, Legión enfatizaba la idea del RPG, no del MMORPG. Porque Blizzard Entertainment no sabía ya cómo cojones actuar para que sus jugadores estuvieran contentos. Jugadores que no debían hacer contentos, debían renovar. ¿Cómo renovarlos? Volviendo a la idea del MMORPG que por tanto tiempo he estado hablando en este mismísimo vídeo al principio, para que ustedes se hicieran a la idea de lo relevante y lo importante y el punch que tiene cuando un MMORPG verdaderamente es un MMORPG. Y Legión, damas y caballeros, volvió a sentar un precedente. Si LK confirmó que The Burning Crusade era un DLC que no una expansión, si
Mist of Pandaria y Cataclismo también confirmaron de que eran más DLCs que expansiones, porque expandir contenido no hacía. Simple y llanamente te ofrecían contenido más reducido, en una zona más reducida, para matar el MMORPG. Más bien dicho, no lo hacían para matar el MMORPG, te lo hacían para cobrarte más... de una forma periódica. Y poderte vender productos por fascículos. Aquí ya habían incorporado la idea, y además había gustado, de que el MMORPG se convirtiera, de World of Warcraft, se convirtiera en un RPG. Y ahí ya tenemos otro patrón añadido. A partir de ahí, si se dan cuenta, después de Legión, viene Battle for Azeroth. Y en Battle for Azeroth, ya saben cómo funciona la cosa. También gira mucho de mi collar, y con mi collar de acerita consigo mi acerita, y con mi acerita voy a hacer mi campaña, y con mi campaña luego en Shadowlands puedo hacer X cosa que tengo que conseguir en Torghast y no sé qué y no sé cuántos, y mi poder de artefacto en Legión, mi legendario que de tu legendario no tenía nada. Prostituyeron la palabra legendario. El legendario en World of Warcraft era muy importante. ¿Por qué? Porque guilds enteras tenían que seleccionar por optimización a quién le iban a dar la Thunder Fury, a quién le iban a dar el arma de Ragnaros, a quién le iban a dar esos objetos legendarios. ¿Qué jugador iba a ser el privilegiado de tener un legendario? Los jugadores se paraban ante el jugador que tuviera... Los de clase baja y clase media, inclusive los de clase alta, se paraban anonadados viendo un tío con una Thunder Fury. ¿Cómo lo has conseguido? ¡Qué pasada! Porque eso es precisamente la esencia del MMORPG, eso es la esencia del rol, es la esencia del espíritu del ser humano. El ser curiosos y alabar el que está por encima de nosotros. Y ayudar al débil, a su vez. Todo eso se perdió. Porque tú tenías tu artefacto, bueno, tu arma artefacto en Legión. Que el arma artefacto era un legendario de estos dos cojones. Todo el mundo tenía legendarios. No paraban de spawnear legendarios por todos los lados de forma RNG. El legendario se convirtió como en la pieza que tenías que farmear. Tenías que farmear legendarios. Te sobraban los legendarios. No, estos legendarios yo no me los puedo equipar. Prostituyeron por completo la palabra legendario. El objeto legendario se convirtió en un objeto completamente trivial. En Battle for Azeroth, evidentemente, intentaron enmendar este error y lo convirtieron en que todo el mundo tenía un legendario. Todo el mundo tenéis un legendario, pero ese legendario es un collar. Y ese collar puede hacer magia. Todos mecanismos single player. Y ahora podéis entrar en unas visiones, mecanismos single player. Y ahora no hace falta que ya... Bueno, eso ya la idea era del pasado. Ahora no hace falta que montéis grupos en historias. Los grupos los montamos nosotros. Porque ya del pasado nos crearon el ojito, que con el ojito te encontraba a 5 jugadores, o en su defecto a los jugadores X para el Looking for Right, que ya no tenías que buscar prácticamente ningún tipo de enfrentamiento. El mundo no importaba. Si el mundo no importaba en Pandaria, imagínate lo que importaba el mundo en Battle for Azeroth con tu puto collar de acerita. Y con tus putas visiones que eran contenido y lo siguen siendo, single player. No, Sufak, pero lo podía hacer con un colega, lo podíamos hacer 3 o 4. Ya, 3 o 4. Acuérdate que es un MMORPG masivo multijugador online. Que había que tener una cohesión, había que tener un orden, una predisposición, una forma de hacer las cosas. Como en la vida misma, entrar en una mazmorra en Classic por aquel entonces. Era igual que cuando entrabais vosotros en Minas de la Muerte cuando lo retomasteis en 2019 o cuando probasteis World of Warcraft original en 2019. Que el tanque debía tanquear, el healer debía curar y debíais hacer estrategias en concreto para entrar en un sitio y no en otro. Porque el juego, aunque fuera antiguo, era tan MMORPG que mucha gente al principio le resultaba difícil. Y luego ya cuando se acostumbraron a unas mecánicas tan básicas en 2019 que estaban pensadas para el 2004, ya fue un paseo. Pero me explico, al inicio muchos jugadores se quedaron sorprendidos por la dificultad que tenía World of Warcraft Classic. Por la lentitud, por el que tenías que parar a pensar, por el hecho de que los jugadores debían saludarse entre ellos, porque los jugadores iban andando hasta cierto punto que tenías cierto rango en esa escalinata que hemos dicho y podías montar una montura, etcétera, etcétera. Todo eso se fue perdiendo y Legión fue la culpable de añadirnos el single player.
Y tú me dirás, no, pero Sufa, es que Legión además tiene una cosa muy importante, y ya omitiendo lo de Battle for Azeroth, omitiendo lo de Shadowlands, porque ya creo que no hace falta explicarlo, ¿no? Porque ustedes mismos ya recapitulan y entienden lo de las mecánicas single player y el porqué. Pero bueno, que sepan que papá y mamá de las mecánicas single player, quien clavó el último clavo en el ataúd de la saga de World of Warcraft, fue Legión con su idea single player. Bien. En Legión, mucha gente dice que en el parche 7.2 salió algo que fue magnífico, que cambió la idea de World of Warcraft a día de hoy. Damas y caballeros, estamos hablando del 7.2, sacaron las Míticas Plus. Las Míticas Plus era un contenido que debía pasar inadvertido. Es decir, fue un contenido que quizás te lo podrían haber sacado en el 8.1 o te lo podrían haber sacado en el 6.3. Es decir, para que se hagan una idea, fue un contenido completamente tirado al azar, Blizzard entendiendo que la comunidad lo iba a jugar un poco, pero tampoco se lo iba a tomar muy en serio. Es decir, fue un acto de potra de Blizzard Entertainment que encajó dentro de toda la comunidad que se quería medir el rabo, pero que no querían colaborar los unos con los otros. Es decir, o es una mecánica single player de hacer un speedrun con otros 4 jugadores que solo fomenta el odio en esos 4 jugadores, porque me dirás tú si a día de hoy puedes montar una key y no hay insultos en el tanque, en el resto, en el DPS, en X, en Y. Antes la gente se ayudaba porque entendían que todos juntos tenían que llevarse bien para alcanzar el boss final. Y no había ningún tipo de tiempo que les apretara. Era el tiempo que ellos estaban dispuestos a dar y a ofrecer a otros jugadores online. Es decir, era un mundo cohesionado y por ende, y ayudabas a los otros jugadores. En Míticas Plus es la acentuación del egocentrismo. Del yo soy más bueno que vosotros y vosotros me tenéis que curar a mí. Y este tiene que hacer los pulls más grandes porque si no, yo no pego. Y precisamente esa idea, que no digo que sea mala, ni mucho menos digo que no sea una idea que haya salvado la vida de World of Warcraft, digo que es una idea que va muy en contra de los principios originales de la franquicia de World of Warcraft y sobre todo del concepto de MMORPG, que aunque si tuviera un lavado de cara sí que iría a favor del MMORPG, porque sí que creo que es una idea que no es nada antónima al MMORPG, fue lanzada, sin embargo, de una forma accidental, porque rollo, bueno, os ponemos esto, como os hemos puesto 1001 mecánicas más, pero igual por aquel entonces, no les exagero, damas y caballeros, Blizzard Entertainment nos habría ofrecido más de... ¿qué decirles? 2 decenas de formas de juego diferentes, y dentro de esa veintena de cosas diferentes que hacer, las Míticas Plus triunfaron, porque son ego player, son solo queue. Y me dirás, ¿y la Torre de Magos? Es single player. Te vas a pensar, vas a tirarte a meditar 2 veces si la Torre de Magos es single player o no. Y me dirás, Suba, pero si yo lo disfruté mucho, hostia. Y yo, coño, yo me alegro, joder, si el videojuego es para que disfrutes, ¿sabes? Pero yo la expansión esta también, a mí la de los pandas también me moló. Y yo, coño, a mí también me moló. Cuidado, que yo soy el máximo culpable, que es lo que os digo al principio del vídeo. Yo os estoy criticando para que veáis qué tan bajo hemos terminado todos. Blizzard Entertainment y los jugadores o sea, sus clientes. Hemos acabado todos muy bajo, pasando por aros que no deberíamos pasar. ¿Entienden, damas y caballeros? Pero nadie me puede venir a decir que Legión fue una expansión de la hostia. Bueno, fue una expansión de la hostia si lo matizamos dentro del contexto de la gran mierda, pero si lo matizamos dentro del concepto de lo que verdaderamente significa un MMORPG, Legión es precisamente una de las mayores culpables en acabar con la historia de World of Warcraft y en hacer que World of Warcraft terminara donde terminó, acentuando las mecánicas single player y con años y años de contenido que gente lo repudiaba por completo, matando la idea del open world en PvP en Legión. De hecho, lo de las clases sociales, el tenerte que currar el equipo para ser más fuerte que tu rival, no importaba, porque tú entrabas en un 2 contra 2, en un 3 contra 3 y el equipo era el mismo. Era puro comunismo.
Que el comunismo, pues bueno, ahí cada uno con sus ideas políticas, a mí me da igual, ¿vale? Quiero decir, de ahí no me meto, no van a saber si yo soy comunista o no lo soy, me da igual. Pero lo que quiero que entiendan es que no tiene ningún sentido que en un mundo vivo, versado en la Edad Media, cuando entras en un enfrentamiento de 2 contra 2, 3 contra 3, de repente todo el mundo tiene el mismo equipo. No tiene ningún sentido porque eso sí que es completamente negativo a la idea de MMORPG. Es negativo a la idea de que haya una sociedad activa en la cual cada uno de sus integrantes, o la gran mayoría de los integrantes de la sociedad activa y natural, piensen y funcionen por su propio pie. Entonces, damas y caballeros, no me jodan. Ni Legión, ni Battle for Azeroth, ni Shadowlands, ni muchísimo menos Dragonflight. Por eso, cuando anuncian World Soul Saga, me alegré. Porque aun sabiendo que iban a seguir por los mismos derroteros, había un cambio. ¿Qué cambio hay en World Soul Saga, Sufak? El cambio que hay en World Soul Saga es que están intentando ceñirse a varias filosofías. Filosofía número 1. El contenido que saquemos a partir de ahora no se quedará estanco en un continente de Narnia. Será un contenido que seguirá a través de los siguientes títulos. Por ejemplo, el Dragon Riding ahora se llamará Vuelo Dinámico y seguirá siendo en todas las expansiones. Las profundidades te van a gustar más o te van a gustar menos, pero en la siguiente expansión también habrá profundidades. Es decir, han anunciado 3 expansiones, las cuales van a compartir algo en común. Es decir, vamos a tener una cohesión de mundo y por ende cohesión mecánica y en resolución cohesión social, que es lo que necesita un maldito MMORPG, por el amor de Dios, que es masivo multijugador y luego ya entramos a lo RPG. Y por norma de 3 están intentando hacer incentivos como lo del World, de conseguir cosas mediante el mundo. Y por eso, damas y caballeros, a mí me gustó tanto el anuncio de World Soul Saga. Mucho más que el anuncio de Seasons of Discovery, porque Seasons of Discovery es un parque al cual pasártelo bien y está de puta madre. Pero yo lo que quiero es que a día de mañana o a día de 2024 me anuncien algo que verdaderamente tenga un atisbo de MMORPG, que es a lo que verdaderamente nos encanta a los fans de este canal. Y por eso, damas y caballeros, New World triunfó tanto. Porque New World, al inicio, era un MMORPG puro y duro. Lo que pasa es que lo cagaron en lo más básico. Pero era un MMORPG que se sentía MMORPG, que había una microsociedad, que podías conquistar territorios, tú y tus colegas, que había escalinata social, que había suerte. A alguien le tocaba algo, a alguien no. El endgame estaba hecho una mierda, el sistema de misiones no valía para una puta basura, era un juego PvP, pero sin embargo se centraron en PvE. No sé por qué haces un MMO PvE, porque para MMOs PvE tienes un mogollón de buenos. ¿Por qué competir con los buenos si lo precisamente que caracterizaba tu videojuego era el enfoque PvP que tenías con el no targeting? Y la cagó. Y está donde está New World. Pero podría haber sido un auténtico MMORPG de la cabeza a los pies. Además de que salió incompleto con mogollón de bugazos y scripts. Scripts en el sentido de que el juego se podía glitchear de 1000 formas sin tener que tocar nada de código. Pero se glitcheaba solo. Y ahí es donde entro y donde digo que World Soul Saga es verdaderamente esperanzador. Además sabiendo, ya confirmado por tercera vez, porque sois muy pesados, que la gente de Blizzard Entertainment va a hacer estas 3 expansiones, y esto es noticia de hoy. Estas 3 expansiones de World Soul Saga las va a hacer más escuetas, porque va a tener equipos diferentes trabajando en ellas, cohesionados y al unísono. Por ende y por norma de 3, estas expansiones vendrán con contenido más asiduo, menos, pero con más frecuencia. Así que dentro de poco sabremos si verdaderamente Blizzard Entertainment habrá hecho los deberes o no. Y déjenme decirles una cosa, ya de paso, que esta es una idea que desglosaremos más en vídeos futuros. Y es en la idea de que
cuando ustedes empiecen Total War, iba a decir, World of Warcraft, The War Within, se fijen más en la segunda expansión, que será la verdaderamente importante, que en la primera. En la primera, ese primer año, tanteen la idea de a ver si lo que proponen es divertido o no. Y es precisamente lo complicado de todo este entuerto, es el ataque de los clones o el Imperio contraataca. Es decir, tenemos una introducción, un nudo y un desenlace. Y lo que es complicado de narices de hacer en el audiovisual es el nudo. Disculpen, hostia al micro. Disculpen. Es el nudo. Es la expansión número 2. Porque las segundas partes nunca fueron buenas. Y porque es lo complicado de hacer. Un Terminator 2 versión videojuego. Y espero que ahora hayan entendido un poco cómo ha funcionado el proceso de Blizzard Entertainment. Que no es una opinión mía el decir que Legión o X expansión o Y son una porquería. Sino que es algo que es de prácticamente... Bueno, el cielo es azul, es un estudio, es una ley. Y es un fenómeno social que la verdad es que, pues bueno, pues como he dicho, digno de estudio. Y que se ha estudiado en numerosas ocasiones. Y yo aquí vengo a brindarles el susodicho estudio parafraseado. Incorporando pues mis perlitas. Pero no quiero que interpreten en ningún momento que ninguna de las expansiones a mí me ha gustado o que yo soy súper fan de World of Warcraft Classic, cuando a día de hoy sigo jugando y rejugando retail y sigo haciendo directos de retail a día de hoy y me lo paso fantásticamente bien. Y cuando digo retail digo el último WoW que ha salido. Me da igual que se vaya de pandas o me da igual que vaya de dinosaurios. Yo me lo compro y lo juego. ¿Vale? Quiero decir, pero soy consciente de los actos que se han hecho en contra de la franquicia que amo. Dicho esto, espero que les haya sido entretenido el vídeo, 1 hora. Bueno, pues no lo va a ver ni Dios. Pero el esfuerzo está ahí. Abrazos.